Hola gente, ¿qué tal? Soy Kiara Y yo, Guillermo, y este es un nuevo episodio de Cero Opresión. Bueno, el día de hoy hemos vuelto después de una semana de vacaciones que creo que eran muy necesarias después de una jornada bastante pesada de las elecciones. Pero bueno, agradecerles por la sintonía en el episodio del bonus track que lo hicimos junto a Junior y a Lourdes. Pero ¿qué tenemos para el día de hoy, Guillermo? Cuéntanos. pero el día de hoy tenemos absolutamente nada, pero a la vez creo que quizá tenemos absolutamente también todo. En realidad no tenemos una pauta definida para el día de hoy. Sin pauta, es como estamos hoy. Han pasado muchas cosas en estas 2 semanas. Como bien ya has comentado tú, Kiara, pues después de lo que sucedió en las elecciones y del trabajo que también de alguna forma u otra tuvimos ese día, los ánimos tensos, este, y los resultados ya consumados, pues era necesaria una jornada de descanso, de paz, de tranquilidad. Nos tomamos esa semana, pero increíblemente el Perú pues no ha parado de producir noticias. Así que en realidad el día de hoy lo que vamos a intentar hacer es poder hablar de casi todo lo que ha pasado en 2 semanas y bueno, de paso también poder relajarnos de alguna u otra forma, ¿no crees? Sí, yo creo que han sido 2 semanas con muchas cosas. Vamos a tratar de mencionar lo más relevante y comentar al respecto un poco. Pero sí, ha sido necesario el descanso. Y como tú dices, Sí, también nos sorprende que sigan pasando cosas importantes incluso después de una primera vuelta para muchos inesperada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos espera? sí, ¿qué es lo que nos espera? Creo que puede ser la primera pregunta que podamos poner sobre la mesa esta noche. Em, a modo de poder ir pensando lo que va a suceder de cara a la segunda vuelta, claramente la finalidad del podcast no es solamente hablar de la coyuntura política, también la idea es poder aglomerar a otros tipos de actores, pero esta semana quizás sea importante volver a preguntarnos qué es lo que va a pasar en el panorama político electoral peruano, porque realmente han pasado demasiadas cosas, ¿no? Las sensaciones que conversábamos en su momento con Junior y con Lourdes respecto a los resultados, pues han sido un síntoma de una población que se ve en una etapa de pandemia, ya de segunda ola, totalmente con hospitales abarrotados, con el oxígeno escaseando, con camas UCI casi extinguidas, por así decirlo, casi extintas, mejor dicho. em, con una población sumida en el caos y el desorden. El día de hoy, el presidente Sagasti, bueno, el día de hoy, porque hoy día es viernes, día que estamos grabando, esto se estrena el sábado, ya revele nuestro secreto, em, ha anunciado nuevas medidas que no se, no se diferencian mucho de las que ya conocemos. Sabemos que los días domingos ha retornado la cuarentena total, los demás días de semana podemos salir con tranquilidad. Ahora estamos usando la doble mascarilla, el protector facial también se ha hecho ya obligatorio para usar en centros de aglomeración y diferentes centros más. Pero bueno, saliendo un ratito de eso, aunque es imposible salir de la coyuntura inmediata, em, ¿cómo has visto tú, Kiara, en estas 2 semanas de supuesto descanso, pero de ardua labor, que se ha manejado o que se ha desarrollado el panorama electoral ya con el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori como los dos candidatos que van a estar en la contienda de la segunda vuelta y donde solo uno de los dos se perfilará finalmente como presidente de la República para el año 2021? Bueno, creo que nuevamente estamos en un ambiente muy polarizado, como yo lo veo, ¿no? Tenemos, podría decirse, los dos extremos. em, y lo que se está tratando de ver en estas pocas semanas que quedan para la segunda vuelta es ver si de alguna manera, creo que es más
están las expectativas sobre Pedro Castillo de que esto pase, de cómo va variando su discurso, ¿no? O sea, y esto puede Ujú, jugarle en contra o a favor, en el sentido de que muchos probablemente esperan que suavice su discurso, por decirlo de alguna manera, para darle su voto, ¿no? Pero ujú. algunos piensan que a pesar de esto, eh, probablemente nos pueda conducir a un desastre. Creo que a las personas lo que más le preocupa es la estabilidad económica, ¿no? Mm, Em, pero también, o sea, su discurso puede variar y jugarle en contra en el sentido de que puede decirse que no está siendo consistente con lo que decía al principio, tal vez, ¿no? Ahora con... claro. Sí, dime, dime. Sí, no, o sea, ahora, este discurso inicialmente en primera vuelta, recordarás, era un discurso con una tónica más radical, ubicada en la necesidad de cambios urgentes. El tema de la Constitución ha sido parte importante en la retórica de Castillo. O sea, tanto así que recordarás el debate organizado por el JNE, no había punto en el cual Castillo no hablase de una nueva constitución, ¿no? Como tú bien mencionas, ya para los resultados después de la primera vuelta, por lo menos los que se conocieron a través de Ipsos en el primer conteo rápido que hicieron a las 7 de la noche, pues ya Castillo se perfilaba. Y la pregunta que nos hacíamos en ese momento era si el discurso de Castillo, si la forma esta de empezar a llegar a la gente iba a cambiar, ¿no? Porque, o sea, Castillo no solamente está proponiéndole a la población peruana en general, sino que hay que también sincerarnos, está proponiendo también a un sector que es importante para la, vamos a decir así, para la economía nacional, que claramente es un pilar de los manejos económicos o empresariales que aquí se desarrollan y que de alguna forma u otra tienen cierta influencia en el gobierno. Entonces estamos hablando también de una época donde los candidatos no solamente se van a tener que perfilar a convencer a la población con sus propuestas, sino que también van a tener que generar espacios consensuales y de apertura con estos sectores empresariales que dirigen, vamos a decirlo así, o por lo menos tienen gran influencia en la economía del país. Em, yo creo que Castillo ha moderado en estas 2 primeras semanas su mensaje de alguna u otra forma. Lo ha moderado. No voy a decir que que lo ha moderado de alguna forma, pero creo que sí lo ha moderado. ¿Tú consideras lo mismo? Porque te escucho todavía preguntarte sobre si lo moderará o no. Yo creo que ya lo está moderando. O quizá me estoy equivocando. Sí, yo creo que lo está intentando, pero bueno, lo que yo veo en los medios también es que lo atacan demasiado. No, por ejemplo, no recuerdo ahorita exactamente a quién entrevistaron en un programa en el que él daba, bueno, como él mencionó, haciendo referencia a esta entrevista, daba una opinión sobre lo que nos podía esperar con Keiko o sobre lo que nos podría esperar con Pedro Castillo y dando también una opinión personal sobre la candidatura, ¿no? Pero el programa solamente sacó lo que dijo sobre Pedro Castillo, ¿no? Como ¿Quién evitando. daba quién daba esta opinión? Disculpa, que No recuerdo era ahorita el nombre, Castillo pero de todas o maneras lo voy a ah, dejar ahí. ya, pero era una persona, Sí, era alguien a o sea, quien no era habían Castillo. entrevistado en un programa, ¿no? Ok, 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 ok. Entonces, bueno, pero digamos que en este reportaje que hacían sobre la candidatura de Ujú, Pedro Castillo, eh, solo mencionaban los puntos en contra, ¿no? Y no ujú, mencionaban los puntos en contra sobre Keiko Fujimori. Entonces, ujú, yo creo que sí va a ser necesario que, si bien el discurso de Pedro Castillo se va moderando, lo haga tal vez aún más, ¿no? Porque, digamos, esto tal vez podría hacer que pierda cierta credibilidad con cierto sector, pero como tú mencionas, hay un sector importante que no podemos negar que también influye, ¿no? Sobre las decisiones políticas y sobre la economía del país, ¿no?
Entonces, Mm, este es un sector del cual dependen muchas personas también, ¿no? No solamente personas sí. poderosas, o sea, hay gente que trabaja en las empresas y que se podrían ver afectadas tal vez por un cambio radical, ¿no? Sin embargo, o sea, Mm, el tema de Keiko es que, pucha, si bien pareciera más amiga del sector empresarial, por decirlo así, esto no quita el hecho de que tenga medidas radicales que puedan acrecentar la desigualdad incluso, ¿no? O sea, como yo lo veo al menos así. ujú. Sí, sí, y justo ahora que comentabas este hecho de la disparidad en los, bueno, del uso de los medios de comunicación para la cobertura de los candidatos, a quienes apuntar críticamente y a quienes no. Hoy día recordaba, no me acuerdo en qué campaña fue, si fue la de Ollanta contra Keiko o la de PPK contra Keiko, que se dio una especial cobertura en el grupo RPP, espero no equivocarme, em, a uno de estos candidatos y un grupo de periodistas, al parecer, pues no estuvo de acuerdo mucho con eso y bueno, fueron expulsados del grupo RPP. Me parece que algo similar ha pasado en estos días en América Televisión, me parece. Y sí, ¿no? O sea, ahí se puede de alguna forma u otra evidenciar que hay ciertos intereses de por medio, como tú claramente mencionas, y que vale la pena cuestionar, que vale la pena precisar y señalar y denunciar también, porque la población merece encontrarse lo mejor informada posible. Y si una persona sale a precisar algunos detalles sobre los diferentes planes de gobierno, pues tienen que informarse justamente en esa medida, ¿no? Sobre todos y no sobre algunos en específicos, porque crean condiciones de notoria tergiversación y, ¿por qué no decir también de afinidades con algunos candidatos, ¿no? Que claramente tendrían connotaciones de intereses personales o por lo menos empresariales, quizá. Em, Ahora, para entrar un tema a la cuestión de estas 2 semanas y el devenir de las diferentes performances que han tenido los candidatos. Em, en esta semana me parece han salido dos encuestas de opinión, ¿no? La primera fue de Ipsos, la segunda fue de Datum. En la encuesta de Ipsos, Castillo ha aparecido en el primer lugar con el 42% de intención de voto y Keiko Fujimori aparece con un 31%. Mientras que en el sondeo de Datum, Castillo aparece con un 41%, muy similar al que refleja Ipsos, y Keiko aparece con un 26%, es decir, 5 puntos porcentuales por debajo del que Ipsos habría manifestado. El tema con Datum es que es increíble esto, y un poco gracioso, los votos no decididos o nulos, por así decirlo, tienen un porcentaje mayor inclusive al porcentaje que Datum le da a Keiko, ¿no? Durante estas semanas de campaña se han manifestado algunas cosas, ¿no? Las campañas, por ejemplo, de terruqueo que hemos visto en algunas redes sociales, y también el discurso de campaña de Keiko ha dejado de ser un discurso propositivo y se ha convertido en un discurso que solicita hacerle frente y estar en contra de ideologías socialistas, comunistas, ¿no? Agarrándose de esta bandera con la intención de captar más votos. Estos dos encuestas de opinión reflejan que la estrategia de Keiko no ha funcionado. No ha funcionado. O sea, no ha funcionado decir que Castillo es comunista o que representa ideales comunistas, etcétera, etcétera. Ojo, no estoy defendiendo el comunismo, nada de eso. Solo estoy diciendo que la estrategia no ha funcionado al parecer. Em, Se equivoca Keiko Kiara, se equivoca Keiko. em, y, y- y por el lado de Castillo, también hemos visto que ha empezado a tener discrepancias con Cerrón, que es el secretario general de Perú Libre, y con la vocera del grupo de congresistas, que es esta señorita, me parece que su nombre es Zaira.
no recuerdo el apellido, pero también ha tenido discrepancias con ellos diciendo que, bueno, puntualmente, que quien va a gobernar es él, ¿no? No el señor Cerrón, y que los comunicados que salgan a nombre del partido, pues saldrán al parecer a nombre del señor Castillo, ¿no? Ya hace unos días ha circulado uno, y bueno, o sea, hay un deslinde, al parecer, o hay una especie de distanciamiento con los líderes de Perú Libre, por lo menos con los representantes, y por el lado de Keiko tenemos esta casi oda al anticomunismo, por así decirlo, que no le está funcionando tampoco al parecer para poder ganar intención de voto. ¿Se equivoca Keiko? Lo de Castillo, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué opinas que era? A ver, respecto a lo de Keiko, yo creo que este tema se refleja un poco en cuestiones, cómo perciben las personas a quienes votan por Castillo, están pensando en votar por Castillo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace unos días leí el post de algún contacto en Facebook que Ujú, llamaba, bueno, me pareció como bastante irónico, ¿no? Porque decía ujú, que las personas de la sierra, de las provincias, en realidad, ujú, eh, que a él particularmente le daba pena porque eran personas ignorantes y que lamentablemente la información no puede llegar a ellos porque no tienen internet ni televisión, cosas así, ¿no? Entonces yo dije como que, bueno, este patrón de, de tildar a las personas que no piensan como uno de ignorantes, de hecho ya es muy ujú, común, ¿no? Pero además lo que me llamó la atención es esta última parte en la que decía como que, bueno, piensan así porque no tienen suficiente información, ¿no? Entonces es como decir, bueno, si tuvieran suficiente información, se darían cuenta que Keiko es lo mejor, ¿no? Una cuestión así. Y pensar también como que, oye, bueno, dices que no tienen acceso a información y te has puesto a pensar por qué. O sea, ¿por qué no tienen acceso a ujú, información? ¿Por qué no tienen internet en pleno siglo XXI, el año 2021? Em, pero sí, o sea, este tema de que Keiko haga mención nuevamente, otra vez en su campaña de estar en contra del comunismo, es como decirles a quienes votan por Castillo que son comunistas, ¿no? O sea, como si fuera primero un insulto. Segundo, como que estuvieran equivocados, ¿no? En sus demandas, o sea, que si ven sus demandas reflejadas en las propuestas de Pedro Castillo, eh, están mal, no están yendo por un mal camino, están equivocados. Entonces creo que por ese lado sí está manejando mal su campaña, ¿no? O sea, en realidad debería ir por el lado de mayor consenso, creo yo, ¿no? En probablemente cambiar algunas cosas. Ahora, respecto a lo de Pedro Castillo y su deslinde, bueno, su intento de deslindarse de Cerrón, yo creo que es bastante complicado pensando en la figura que es Cerrón para el partido, ¿no? Para Perú Libre. Es bien complicado que pueda hacerlo tajantemente y que eso no afecte el nivel de partido, ¿no? Yo creo que la campaña en parte se ha manejado eh, por Cerrón, por la gente que tiene a su alrededor y de alguna manera por eso también ha funcionado, ¿no? Y ha llegado a donde está. Pero también respecto a este tema de los medios, es el hecho de que eh, ahora los ataques no solamente, bueno, no solamente son hacia Pedro Castillo, obviamente, sino también hacia Cerrón por su gestión en Junín, ¿no? O sea, ahora todos se dan cuenta de que tuvo una mala gestión en Junín. O sea, y antes de las elecciones, antes de que Pedro Castillo pasara a segunda vuelta, nadie se había dado cuenta, en Lima al menos, de que tuvo una mala gestión en esa región, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo es que o sea, la desinformación o las ganas de desinformar también de los medios o de informar a su conveniencia
es muy grande, ¿no? O sea, y toda la influencia que puede tener esto porque la gente lo comparte sin más, ¿no? Es preocupante también hasta cierto punto, ¿no? Mm, sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo en realidad. Yo solamente quiero volver un rato al tema de cómo está manejando la campaña Keiko. O sea, ya se ha dado cuenta definitivamente que la campaña, aunque lo sigue haciendo ya. De hecho, el día de ayer o anteayer, no me recuerdo, no sé si tú lo has visto, pero ha lanzado un nuevo spot. No sé si lo has visto. Este nuevo spot donde habla de la selección. No sé si lo has llegado a ver. No, no, no lo he visto todavía. Es un spot, bueno, vamos a A ver, dejarles el link ya. en la descripción, ¿ya? Pero es un spot muy curioso, ¿no? Porque empieza con una Keiko hablando, diciendo algo así como, este, que tenemos que revertir las cifras, haciendo referencia a Ipsos y a Datum, y que eso no lo puede hacer sola, que hay que hacerlo juntos, porque... y muestra las imágenes de Castillo con Evo, de Evo y Maduro, ¿no? Hay que estar en contra de esto, ¿no? Porque esto es peligroso, ¿no? Pero yo no lo puedo hacer sola, los necesito ustedes, ¿no? Dice el spot. Y es curioso porque casi en el intermedio final hace mención a las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, ¿no? Y dice, ¿se acuerdan cuando Perú estaba en los últimos lugares? Pero luego pasó y llegamos a tal y clasificamos. Ya esa misma unión es la que necesitamos, ¿no? Porque tenemos que estar unidos para hacerle frente a esto, ¿no? No se trata de mí, se trata del Perú y de nuestros hijos. O sea, a mí me ha terminado de parecer triste. O sea, me pareció muy triste el spot, muy desesperanzador, Se ¿no? proyecta como la Mesías. Eh, sí, ¿no? O sea, me pareció muy... Ah, no sé, o sea, no sé, no hay palabras para explicar lo... Es que me parece un spot muy, no sé, ni siquiera podría decir elaborado, o sea, un spot que que no se lo cree nadie, Son sus manotazos de ¿no? ahogado, pues. Exacto, ¿no? O sea, no se lo cree nadie, o sea, yo no le creo ni una palabra. Y a eso también quiero llegar. O sea, el aumento del voto por Castillo, ¿no? Ahora en segunda vuelta, y la intención de voto por Keiko, que es mucho menor, también de alguna forma u otra, según los elementos que ha recogido tanto Datum como Ipsos, específicamente Datum, para ser más precisos, o sea, nos van diciendo de que en realidad parte del voto de Castillo, o sea, refleja a que sí, la gente se ve identificada con él porque es un peruano, lo ven como peruano, o sea, de los pueblos marginados, por así decirlo, lo ven como alguien comprometido que conoce los problemas del Perú, ¿no? Pero cuando hablan de Keiko, la gente resalta mucho el hecho de que no le cree lo que dice. Y Keiko tiene una campaña en segunda vuelta muy complicada. O sea, cuando un electorado no te cree lo que tú dices, o sea, qué difícil debe ser poder revertir la situación en la que te encuentras. Y como tú dices, empezar a dar manotazos de ahogada que en realidad no te van a beneficiar mucho, ¿no? O sea, ya esta encuesta te está diciendo, oye, mira, la campaña anticomunista no está ayudando mucho, ¿no? Este, cambia, innova, pero no, hay una insistencia en eso, ¿no? Ha habido una pelea tuitera con Evo Morales, una pelea tuitera con muchas personas de izquierda, me parece que el otro día fue Mujica también quien habló por medio de un video, pero hay un manotazo de ahogado que puede terminar por hundir a Keiko. ¿Tú ves posible, Kiara, y quizá podamos discutir sobre esto en este momento, que la situación se revierta en términos porcentuales, ¿no? De Castillo y, y Keiko? El día domingo va a salir una nueva encuesta realizada por el IEP. No sabemos qué resultados van a salir, lógicamente, los vamos a esperar, ya los comentaremos en su momento. Pero, o sea, ¿es posible pensar que la balanza cambie de posición?
¿Tú cómo lo ves? Bueno, hasta tal punto de cambiar de posición, mm, lo veo complicado. Pero puede Es ser, complicado, sí, a ver. pero puede ser que la distancia tal vez se acorte, ¿no? Sí. Que, bueno, mm, el tema es que estos últimos días ha empezado a difundirse más información también de lo que significa o de lo que significaría votar en blanco o viciar el voto. Entonces, Ujú, por ahí también em, la mayor difusión de esto haga que, como te digo, esa diferencia se pueda cortar, ¿no? Digo a favor de Keiko porque me parece lo más probable, o sea, mm, los indecisos, no, bueno, no voy a decir indecisos como tal, ¿no? Pero digamos que tal vez las convicciones de quienes están pensando en votar viciado, en blanco, están muy claras, ¿no? O sea, ujú, no darle el voto al Fujimorismo, pero tampoco arriesgarse por una opción radical a ese punto, ¿no? O sea, se quiere cambios, es cierto, tampoco se quiere continuidad de las circunstancias en las que estamos, ¿no? Entonces, por ese lado ujú. creo que sí, la distancia se podría cortar un poco, pero Sí. revertirse, no, lo veo bastante complicado. No, lo ves difícil. O Sí, sea, lo tú no veo ves bien a Keiko difícil. ganar. O sea, tú no ves, tú firmas el día de hoy que Keiko no pasa a segunda vuelta. No me, Es lo que me no me estás diciendo. comprometas, por favor, a eso, que mis Bueno, predicciones tú el siempre día de son hoy malas, tú lo opinas, sabes. opinas. O sea, tú el día de hoy opinas que Keiko no gana la segunda vuelta. Si sigue manteniendo O su sea, no estamos, campaña no es, así, yo creo que no pasa a segunda vuelta. Ah, ok, perdón, que no ya, gana, ¿no? incondicional. Ok, que no gana la segunda vuelta. Claro, ok, ya, está bien. Bien, yo todavía no me voy a arriesgar, quizá con O sea, me precaución. arriesgas a mí, pero tú no dices nada, no, no, no. Dilo, dilo. Yo creo que sí, creo que es muy difícil. Lo que sí podría decir es que es muy probable que Keiko aumente su intención de voto, pero no sé si sea lo suficiente y voy a compartirlo para poder Ujú, revertir, primero, el antiqueiquismo ujú, y segundo, a Castillo. O quizá al revés, primero a Castillo y luego el antiqueiquismo, ¿no? ujú, Porque Keiko no solamente está luchando contra Castillo, Keiko está luchando contra su antivoto. exacto. O sea, Keiko tiene dos enemigos en segunda vuelta. Y al tener dos enemigos es mucho más complicado revertir la situación. Entonces, yo creo que la estrategia que Keiko está adoptando en este momento, sí, puede funcionarle con Castillo, pero no le está funcionando con el antiqueiquismo. Y el antiqueiquismo en nuestro país es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces hay que considerar eso también, creo yo. Yo veo muy difícil que lo pase porque tiene dos enemigos en la misma cancha, o por lo menos dos contendores, para no hablar de una guerra, ¿no? Enemigos hace término una guerra, esto no es una guerra. Pero sí, eso, ¿no? Y sobre la población, totalmente de acuerdo. La población exige cambios, exige una nueva conducción y Keiko forma parte del bolsón de una política tradicional que no ha podido desarrollar esos cambios, ¿no? Y que cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, no los ha hecho. Entonces, Castillo también tiene eso a favor. Tiene a favor que es un rostro, vamos a decirlo de esta forma, por lo menos para las elecciones presidenciales, nuevo, una imagen muy no quiero que se me malinterprete, lo voy a decir como lo estoy pensando, sin ánimo de que se malinterprete, claro está, espero que los que lo escuchen sepan comprenderlo, una imagen de un Perú más interno, más dolido, sí, pero a la vez un Perú que conoce sus problemas y que los expone, no se los cubre. Entonces creo que Castillo de una forma u otra representa eso y creo que puede representar en potencia más. Pero todo dependerá de la estrategia que vaya a utilizar, de las alianzas que pueda formar y con ello de las articulaciones estratégicas que también pueda desarrollar. Está difícil. Yo realmente no pondría las manos al fuego por ninguno de los dos, pero, o sea, sí veo muy difícil que Keiko pueda ganar la segunda vuelta, por lo menos
según estas dos encuestas de intención. Sé que es muy temprano porque no estamos recién a cuánto. Creo que el 6 de junio es la fecha de la segunda vuelta. Estamos Cuatro a semanas, un poco más. 4 semanas, ¿tú crees? ¿Cinco? Sí, ¿Cinco sí, semanas, sí. quizás 6? Ujú. Entonces, yo creo que es quizá un poquito prematuro, pero, o Todo sea, puede haciendo una pasar, ¿no? pequeña... Sí, todo puede pasar, ¿no? Mm, Pero, o sea, según esta intención, difícil, ¿no? Difícil, sí, es difícil. bastante complicado en realidad. Ujú. Y muy bien, bien. Bueno, em, es- eso por el tema de las elecciones. Todavía faltan hay muchas cosas que ver, claramente. Pero también ha ido pasando algo en estas semanas y es que nuestro Congreso ha estado, pues, más activo que nunca, ¿no? Han estado Este, trabajando. sí, sí, increíblemente. Han aprobado la ley del retiro de la CTS, el Mm, retiro total, si no estoy sí, equivocado. así es, de 100%. Esto es, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? ¿Esto es inteligente? ¿O qué es esto? ¿Qué están haciendo en el Congreso? Han aprobado el retiro total de la CTS, han aprobado los retiros ya de los fondos del FONAVI por insistencia. Eso a mí personalmente me parece bien porque es un dinero que está ahí hace muchísimo tiempo, que muchas personas están exigiendo y que es su dinero y que tienen que tenerlo, más aún en esta época. También han aprobado, me parece, un comité, una comisión para poder ver el tema del Tribunal Constitucional. Esto sí se me hace muy sospechoso. Y me parece que, no sé si me olvido de algo, que ahora me ayudas. ¿Qué más han aprobado? Creo que el tema de la bicameralidad también lo han Ah, discutido en estos días, ¿no? sí. También. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el Congreso en estos días? ¿Ha estado trabajando o está cuidando los intereses de algo? Pareciera que es lo segundo, ¿no? Porque, bueno, como tú dices, lo del Fonavi sí me parece algo positivo, pero o sea, algo que han podido hacer hace tiempo en realidad, ¿no? O sea, no solamente este Ujú, congreso, el congreso anterior, ¿no? ujú. Respecto de lo de la bicameralidad, no lo sé, o sea, tal vez sea apresurado que este congreso lo haya discutido. No, no podía esperar Ujú. ese tema. ¿Tú qué piensas respecto a eso? Bueno, yo creo que depende mucho de la figura, ¿no? O sea, me parece que la figura que ellos están planteando es que para el 2022 o 2023 se instale la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero que la Cámara de Senadores cuente con un número, creo que 60 o 70, no sé si me estoy equivocando, de senadores que sean escogidos por elecciones, o sea, que habría elecciones al parecer entre el 2022 y 2023 para senadores, pero que los 130 congresistas que están siendo elegidos en este momento formen parte en ese momento de la Cámara de Diputados, es decir, tendríamos 130 diputados al parecer. Y, o sea, estamos hablando de 130 sueldos más los sueldos de los que conformen la Cámara de Senadores, ¿no? No sé, no he terminado de leer bien de qué consiste esto, o sea, superficialmente puedo decir lo que estoy comentando, pero no tengo muy claro, no lo tengo muy claro porque yo tenía entendido que este proyecto de la bicameralidad iba a entrar en función para las elecciones del 2026, ¿no? Pero ahora veo que al parecer no. Entonces, no sé si hay un error de comunicación, no sé si yo estoy entendiendo mal, o como dice Keiko, ¿no? La información no llega, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Eso. Sí, un poquito sospechoso todo esto, ¿no? Ahora habría que preguntarnos cuántas de estas cosas que están aprobando van a ser inconstitucionales, ¿no? Ya que está de moda que los proyectos de ley que apruebe el Congreso terminen siendo inconstitucionales, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, es un poco irónico, ¿no? Quienes más deberían saber sobre la Constitución terminan aprobando medidas inconstitucionales finalmente, ¿no? Y en realidad eso genera un Ujú, retraso, ¿no? Digamos, para proyectos importantes que pueden traer un beneficio a la población, que muy rara vez el Congreso aprueba algo así. Entonces, sí. ese es el tema, ¿no? O sea, que genera un retraso en la aplicación de las medidas, ¿no? Creo que
sobre todo cuando afecta a la mayoría de personas. Ujú. Es Eh, ah, un obstáculo el ah, Congreso. sí, sí, se ha comportado como un obstáculo, como un problema, Ujú. ¿no? Ahora ya que estamos entrando en la recta final del episodio del día de hoy, em, como comentábamos al inicio, el presidente Sagasti, la primer ministra, han expuesto cuáles van a ser las nuevas medidas, hace unas horas, si no estoy equivocado, respecto a la actual coyuntura que venimos atravesando. De hecho, este es un tema muy importante y muy sensible. Creo que lo podemos desarrollar inclusive en un episodio adicional en algún momento. Y es que estas semanas pasamos a registrar 300 muertos, un promedio de 300 muertos diarios, según el MINSA, a registrar cerca de 420, 430 diarios, ¿no? Es un número que preocupa claramente y eso ha provocado cierta reacción de este gobierno y ha impuesto algunas medidas que al parecer, según la lectura del gobierno, ayudarían, ¿no? Una de estas es la obligatoriedad del uso de la doble mascarilla, esto es importante, y el uso del protector facial. Además de las otras medidas ya conocidas y las restricciones en Lima, por lo menos los días domingos. Em, para no ahondar tanto en eso, Kiara, yo solamente quiero poner la pregunta en la mesa. ¿Será esto suficiente en verdad? O sea, n- n- yo entiendo que ya el gobierno está acabando y como comentábamos antes de empezar el programa, ya es solamente un piloto automático, ¿no? Pero ¿será suficiente? Estamos jugando con la vida de peruanos y peruanas a fin de cuentas. Y eso vale mucho. ¿Será suficiente estas medidas? ¿Mm? ¿Qué piensas tú? Bueno, como te mencioné también antes, en realidad el gobierno ya no sabe qué más hacer. O sea, Ujú, no sé si em, porque realmente desconocen qué podrían hacer para reducir el contagio, para reducir la gravedad de los casos, o porque simplemente no desean hacer algo más, algo trascendental, ¿no? Algo radical que pueda cambiar en estos momentos la situación. Porque como tú dices, o sea, son nuevas medidas entre comillas, ¿no? mm, No, en realidad no hay mucho de nuevo en esto. Em, los contagios siguen. El tema de las nuevas cepas que parecen ser más contagiosas y más mortales también. Es bastante preocupante, ¿no? Porque no ha cambiado mucho la situación de los hospitales desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ¿no? La situación del sí, personal de salud tampoco sigue siendo la misma. Bueno, o sea, digamos que tienen cierta protección ahora que se están vacunando, ¿no? Bueno, que ya los han vacunado, pero aún así, ¿no? Respecto a las jornadas de trabajo siguen siendo muy intensas también para ellos, para ellas. Y también no tienen mucho que hacer en sus manos, ¿no? O sea, yo me imagino que para el sector salud, quienes están en primera línea debe ser muy frustrante, ¿no? Em, ver, o, ver a quién se puede salvar y a quién no, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, el presidente realmente ya no sabe qué más hacer. Lo que ha hecho hasta ahora me parece que no ha funcionado en el tema más que todo de los contagios, ¿no? Creo que hay ciertas medidas que, bueno, sí las han podido mejorar en el proceso, como el tema de los bonos, em, el sustento alimentario, por ejemplo, para las ollas comunes, para los comedores populares, y de alguna manera poder ayudar a este sector de la población, ¿no? Pero lo que nos afecta a todos por igual, que vendría a ser el tema del virus, bueno, no lo están manejando de una manera adecuada. Me parece que hace poco salió este tema de que las mascarillas se iban a empezar a distribuir de forma gratuita por el Estado y
Bueno, yo podría decir que se han demorado bastante en realidad con esto, ¿no? O sea, eso debieron hacerlo hace mucho tiempo. O sea, apenas inició la pandemia. Sí, en realidad la situación es muy difícil, es engorrosa también. En realidad las últimas cifras, como también habíamos mencionado hace un rato y como tú también buenamente has precisado hace un momento, no son para nada alentadoras, las medidas parecen no ser suficientes. Habrá que estar muy expectantes a qué sucede de cara a estas semanas ya finales del gobierno de transición de Sagasti y también las medidas que de alguna forma u otra tome el nuevo o la nueva presidenta de la República. Desde aquí pues nos va a tocar seguir cuidándonos porque no hay otra opción, no hay otra forma. Ustedes también, los que nos escuchan allá desde sus hogares o desde cualquier punto en el que se encuentren, también hay que cuidarnos, no tenemos mayor opción, creo, en este momento. Y bueno, ya sabemos también que en esta semana se ha descentralizado ya el proceso de vacunación a nivel nacional. Ya los adultos mayores están siendo vacunados, no solamente en los distritos de mayor número de contagios, sino también en los diversos. Ha sucedido en el Polideportivo de Villa El Salvador, también ya está sucediendo en Trujillo, en La Libertad específicamente, que ha tenido un incremento de casos significativo, y también en algunas regiones ya del interior del país. Entonces, ya estamos con esto culminando nuestro episodio del día de hoy. Y bueno, Kiara, te doy el pase para la entrada final. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les queremos agradecer nuevamente por escucharnos todos los sábados en las plataformas de YouTube y Spotify. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta el siguiente sábado. Muchas gracias.